Cuando se habla de agorafobia, muchas personas creen que la agorafobia es el miedo a salir de la casa y se imaginan ejemplos de personajes que hayan visto en alguna película o alguien que conozcan personalmente que tienen mucho miedo a salir, entonces permanece encerrado. Pero en realidad eso vendría a ser como el estado más grave de este problema, pero antes de llegar a ese estado hay como muchas situaciones en las que también se tiene agorafobia, pero que todavía no llega a ser tan grave o tan intensa, digamos, para terminar haciendo que la persona directamente no salga de su casa. Por ejemplo, eh, tiene que ver con un miedo a estar en lugares abiertos o en lugares cerrados o en situaciones en las que la persona siente que es muy difícil salir de ese lugar. Por ejemplo, un lugar con mucha gente, la persona tiene miedo de, en caso de querer irse, no poder hacerlo rápidamente. En el caso de un lugar cerrado, como por ejemplo puede ser el transporte público, el miedo a estar en el ómnibus y en cierto momento sentirse mal y tener la sensación, la necesidad de bajar y no poder, está muy relacionado a perder el control. Como que la persona cuando tiene situaciones en las que cree que puede sentirse mal y no poder controlar esa situación, le generan demasiada ansiedad y esto lleva a que evite esas situaciones o las transite con mucha ansiedad y sea como algo bastante, una situación muy tensa y muy desagradable para la persona. En mi experiencia personal, yo llegué a tener agorafobia, que yo diría que de chica estaba más relacionado a la ansiedad por separación, de la que ya hablé en otro video, que era que, bueno, en las situaciones en las que me separaba por un tiempo de mis padres, me venían síntomas de ansiedad y automáticamente la necesidad de querer ir a mi casa, porque mi casa era como el lugar donde estaba a salvo y donde creía que no me iba a pasar nada. Pero ya después en la adolescencia, cuando ya me manejaba más sola, o por lo menos eh, la separación con respecto a mis padres ya no era algo que me genera ansiedad de por sí, me empezó a pasar tener miedo a estar en ómnibus, por ejemplo. Recuerdo que a los 13 tuve un momento en el que estaba con mis amigas, estábamos en el shopping y yo me empecé a sentir mal y me empecé a descomponer, sentía que me iba a desvanecer y como nunca me había pasado, me asusté mucho. Mis amigas, como ya habían pasado por esa sensación de casi desmayarse, me dijeron, mira, lo que te pasó es que te bajó la presión, estaba tranquila, ya se te va a pasar, me dieron Coca-Cola, algo para tomar y bueno, me mejoré. Pero me quedó como un mini trauma de esa situación que hizo que yo después no quisiera verme en una situación similar estando sola. Porque yo decía, si me llega a pasar esto cuando estoy sola, ¿qué hago? ¿Me desmayo? ¿Me puede pasar algo? O sea, la mente empieza a entrar en una situación de catastrófica, o sea, a pensar que va a pasar algo horrible o terrible y eso te evita después que te expongas a situaciones similares. Entonces, directamente dejé de andar en ómnibus sola, lo cual te limita mucho la independencia que puedes tener. Cuando empecé a hacer terapia por esa situación y por otras cosas más, bueno, logré volver a tener la confianza para animarme a ir sola en ómnibus, pero algo que mantuve durante muchos años fue la costumbre de llevarme una botella de Sprite conmigo cada vez que iba en ómnibus. O sea, era como mi amuleto, mi acompañante para que en caso de que yo llegara a sentirme que me iba a desmayar o que me bajaba la presión, tener azúcar, porque obviamente el refresco tiene mucho azúcar, y yo como que poder contrarrestar eso de, bueno, no estoy sola, pero si me pasa algo tengo esto que me va a ayudar. O sea que en sí ese traumita quedó en mí actuando por muchos años. Ahora directamente, si bien por lo general llevo agua, pero no por, o sea, el agua no te va a impedir un desmayo, pero porque bueno, porque me gusta estar hidratada, si no llevo agua o no llevo algo dulce, lo que sea, no me siento como que estoy en peligro. También de adolescente, bueno, si bien salía al shopping con amigas y eso, tenía miedo a salir con ellas sola a lugares abiertos. Por ejemplo, no me animaba a ir a La Rambla. La Rambla es un lugar acá en Montevideo
que es digamos, el lugar de la costa donde está la playa, donde se junta mucha gente joven a divertirse, pero yo que sé, a charlar es como un lugar donde cualquiera puede ir y que es abierto y que bueno, mi miedo era, no sé, honestamente no sé a qué le tenía miedo, pero ta, como que el shopping era como el lugar en el que yo decía, bueno, voy al shopping, estoy segura ahí adentro. Igual, si me sentía mal, me pasaba lo mismo de tener miedo de que me fuera a descomponer o lo que sea, eso, por más que estuviera con amigas, lo tenía igual. Pero eso ya tiene más que ver con otras cosas, no tanto con la ansiedad de perder el control de la situación, sino como con miedos que ya hablé de este canal, como la emetofobia. Para alguien que no sabe absolutamente nada de esto, lo que voy a hacer ahora es decir cómo se diagnostica esto, que bueno, es como algo que por general forma parte de otro tipo de trastorno de ansiedad. Por ejemplo, acá yo hablé mucho de la relación, bueno, no mucho, pero hablé sobre la relación que tiene con el trastorno de ansiedad por separación, ya que en ese trastorno hay un miedo a estar separados de las personas a las que estamos apegados, ya sea un padre, una madre, una pareja. Entonces, tiene mucho que ver con esto de estar solo en una situación y sentir esos síntomas de ansiedad. Entonces, para ser diagnosticado con agorafobia, se necesita que haya un miedo o una intensidad intensa sobre 2, por lo menos, o más de estas 5 situaciones. Uno es el uso de transporte público, ya sea automóvil, ya sea por auto, por ómnibus, tren, barco, avión. Hay gente que le tiene fobia a volar, por ejemplo. 2, estar en espacios abiertos. Acá ponen ejemplo zonas de estacionamiento, mercados, puentes, cualquier espacio abierto. Estar en espacios cerrados, tiendas, teatros, cines, etc. Hacer cola o estar en medio de una multitud sería la 4. Y la última, estar fuera de casa solo. Este ya es como cuando tu agorafobia llega a una intensidad tal que es necesito salir acompañado o directamente no salgo de mi casa. Otro criterio es que el individuo tiene un gran temor o evita esas situaciones porque la idea de escapar podría ser difícil o no tendría la ayuda si es que aparecen síntomas de tipo pánico u otros síntomas, incapacitantes o embarazosos. Acá pone el ejemplo de, en el caso de las personas mayores, tener miedo a caerse. Las personas mayores pueden desarrollar agorafobia si se sienten muy incapacitadas de manejarse solas. Pero hoy yo también hablaba de el miedo a descomponerse, ¿no? Un síntoma físico desagradable. El tercer criterio es que las situaciones agorafóbicas casi siempre provocan miedo o ansiedad. O sea, esto de salir al shopping, de juntarse con amigas, de ir en ómnibus, etc., son situaciones que generan síntomas de ansiedad. Por más que las puedas sobrellevar y no estés encerrado en tu casa, cuando te enfrentas a eso, tenés ansiedad y tenés miedo y tenés incomodidad física, etcétera, etcétera. 4, las situaciones agorafóbicas se evitan activamente, requieren la presencia de un acompañante o se resisten con miedo o ansiedad intensa. En mi caso muchas veces las resistía con este miedo o ansiedad o directamente cancelaba la salida y me quedaba en mi casa cuando era demasiada la ansiedad que sentía. Algo que me ha ayudado cuando me viene esta ansiedad, que a veces me sigue pasando que me vienen esos pensamientos de que me puede pasar algo y no sé qué, es la respiración, inhalar en 4 segundos, retener durante 7 y exhalar en 8 por la nariz. Y en mi mente repetir una frase. En mi caso repito estoy a salvo o estoy segura. O sea, algo que mantenga mi mente concentrada en esa frase e impida que mis pensamientos se vayan para cualquier lado. El quinto criterio sería que el miedo o la ansiedad es desproporcionado al peligro real que plantean esas situaciones. O sea, claramente no te va a pasar nada malo estando en un shopping, estando en un teatro, estando en un cine, en la Rambla, etc. Y si te pasara algo malo, no es que te vas a morir. O sea, tiene solución. Entonces el miedo es demasiado para lo que realmente es el peligro que puede haber. El sexto sería que este miedo, ansiedad o evitación es algo continuo y que bueno, acá ponen como mínimo que dure 6 meses. En mi caso duró años, así que de sobra.
El miedo, la ansiedad o la evitación a su vez causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas del funcionamiento. O sea, te afecta la vida básicamente en distintas áreas de tu vida. Después dice que si existe otra afección médica, como por ejemplo la enfermedad intestinal inflamatoria, la enfermedad de Parkinson, etc., este miedo, ansiedad o evitación es claramente excesiva. O sea, si bien este tipo de enfermedades pueden generar ansiedad, en el caso de la persona con agorafobia es una ansiedad o un miedo o una evitación tan intensa que es como distinta a la que tendría una persona por la simple enfermedad que tenga. Y por último dice que el miedo, la ansiedad o la evitación no se explica por los síntomas de otro trastorno mental. Por ejemplo, los síntomas no se limitan a la fobia específica, tipo situacional, o sea, no son causados por un miedo específico que tenés algo. Por ejemplo, no sé, le tenés una fobia a los perros y no te animas a ir a un lugar donde sabes que hay perros sueltos, o sea, perros callejeros. Eso sería algo específico, no es que tenés miedo a salir. Es una fobia específica causada por tu miedo a los perros. Dice que tampoco implica situaciones sociales, en ese caso sería un trastorno de ansiedad social. No están exclusivamente relacionados con las obsesiones, como en el caso del trastorno obsesivo compulsivo, o con los defectos o imperfecciones que se perciben en el aspecto físico. Esto sería en el caso del trastorno dismórfico corporal, o con recuerdos de sucesos traumáticos, como el trastorno de estrés postraumático, y por último con el miedo a la separación, en el caso del trastorno de ansiedad por separación. Por último, aclara que la agorafobia se diagnostica independientemente del trastorno de pánico. O sea que una persona que fue diagnosticada con trastorno de pánico a su vez puede tener síntomas de agorafobia y se diagnostica también con agorafobia. El trastorno de pánico tiene que ver con personas que tienen ataques de pánico y que tienen tanto miedo que les vuelva a pasar que a veces empiezan a restringir su vida y los lugares a los que van por el miedo a que les pase estando solas y también vivir ese malestar estando solas y no poder escapar de esas situaciones que le dan mucho miedo. Si te sentiste identificado con alguna de las situaciones de las que hablo en este video, déjame un comentario y contame tu experiencia. Yo, como dije personalmente, fue algo que me sucedió y que a veces los pensamientos de ansiedad relacionados a la agorafobia aún están, pero que no me han impedido movilizarme y transportarme y hacer cosas solas como antes. Antes sí el miedo era tan grande que directamente cancelaba salidas. Y en mi caso lo superé básicamente sola, o sea, no fue que hice tratamiento por esto, sino que me fui exponiendo a las situaciones, la fui transitando, la fui respirando. Esto que les contaba del ejercicio de decir estoy a salvo y respirar. Y al darme cuenta de que no me pasaba nada, como que mi lado racional de la mente empezó a ganarle al lado irracional de los miedos. Y ahora es como que, por más que me pase eso, digo, igual voy a enfrentar la situación porque ya sé que se me va a pasar y que no me va a pasar algo malo. Ojalá que no tengas este problema y que esto haya sido solo informativo para vos, y en caso de que conozcas a alguien que te haya servido para entender un poco más lo que es tener este tipo de pensamientos y miedos y ansiedad. Bueno, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente video.